Bueno, en este video vamos a calcar con pluma unos elementos muy sencillos. Lo primero que tenemos que hacer es ir y seleccionar la herramienta pluma. Con el teclado solamente presionamos la tecla P y a continuación voy a calcar una imagen que tengo en una capa inferior. Sobre esta capa donde está la imagen de muestra voy a calcar, no calco el elemento en la misma capa, y dando clic mientras presiono control en el ojito de la capa veo la capa en líneas. Calcar con líneas rectas es muy simple, como vemos en el video. Simplemente hay que dar clic de una manera muy precisa. Y es muy importante que cuando queremos hacer líneas completamente rectas, bien sean horizontales o verticales, presionamos la tecla Shift. Acá vemos cómo nos va quedando la forma. Vemos que si presionamos control y clic sobre la capa se va a poner en líneas. También podemos darle un color, le damos un color, y si presionamos control y clic veamos que la capa se convierte en líneas. Vamos a pasar a la segunda figura. Esta es un poco más compleja, aunque vamos a empezar con líneas rectas. Como les decía antes, vamos dando clic, y cuando vamos a hacer líneas completamente rectas, horizontales o verticales, presionamos Shift para que la línea sea perfecta. Ya cuando vamos a entrar a una línea curva, lo que hacemos es dar clic y arrastrar para que se genere la curva. Vemos el ejemplo. Veamos que cuando voy a hacer el siguiente nodo, la línea tiene lo que llamamos la fuerza de la curva. Veamos que la línea ya viene con cierta curva, muy similar a la anterior que se hizo. Para quitar esa fuerza de la curva, lo que hago es que presiono nuevamente clic encima del nodo que acabo de hacer. Vamos a acabar de hacer la figura, y con la herramienta de selección directa la podemos modificar, y con la herramienta añadir ancla también podemos agregar manejadores en las líneas que no tienen manejador. Con la herramienta de selección directa selecciono el nodo y puedo perfeccionar la curva para que quede exactamente igual al de la muestra. Esto es muy importante. Cuando vamos a calcar cualquier elemento, este debe quedar exactamente igual, debe quedar idéntico al elemento que es calcado. Vemos en el ejemplo que es un trabajo de mucha paciencia, mucho detalle, acercarse lo suficiente hasta que se logre que el objeto calcado quede exactamente igual. Algo muy importante también es que debemos agregar en la menor cantidad de nodos. Cuando la figura tiene nodos en exceso y la vemos de lejos, tiende a tener unas curvas extrañas y a tener muy mala factura. Entonces siempre entre menos nodos pueda tener una figura es mucho mejor. Vamos a ver una tercera figura. Esta es completamente curva, no tiene ninguna línea recta. El primer clic lo damos solo, el segundo clic lo vamos a dar arrastramos, y vemos que la línea nos dibuja una figura, una curva muy similar a la anterior, por lo que les mencionaba la fuerza de la curva. Si presionamos control teniendo la herramienta pluma seleccionada, automáticamente mientras la tengamos presionada se convierte el cursor en la herramienta de selección directa. Esto es muy útil porque podemos editar los nodos al mismo tiempo que los vamos creando. En cualquier momento podemos soltar la tecla control y el cursor volverá a ser la herramienta pluma. Matamos la curva dando clic nuevamente y procedemos a hacer la siguiente curva. Recordemos que entre menos cantidad de nodos apliquemos es mucho mejor. En este caso, en esta curva con 3 nodos es más que suficiente. Puede quedar la curva exactamente igual. Si agregáramos más ya empezaría a quedar no muy fluida las curvas. Y para matar la fuerza de la curva vuelvo y doy clic en el nodo. Entonces ahí ya vuelvo a comenzar para terminar las últimas curvas que faltan. Todo esto es cuestión de práctica. Manejar todos estos nodos y calcar solo se aprende practicando bastante, haciendo gran cantidad de ejercicios.
calcando logos, calcando ilustraciones y con mucho trabajo, mucha paciencia, y se convierte, cuando ya se tiene la experiencia, se convierte en algo completamente natural, ya se hace de una manera muy automática. Y lo más importante es siempre tratar de encontrar la perfección a la hora de realizar estos trabajos. Veamos que ya estamos a punto de acabar este elemento. Nos falta la última curva. Listo, ya terminamos este. Ahora vamos a pulirlo un poco, a organizar algunos detalles. Siempre es bueno, luego de que se termina de hacer la figura, revisar que se haya quedado perfecta. Podemos cometer errores, pero lo bueno es que los vectores siempre son completamente editables. Siempre podemos volver a la edición, podemos volver a arreglar los detalles que no hayan quedado perfectos. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente con la herramienta de selección directa se puede modificar los nodos y sus manejadores, y con la herramienta de pluma podemos agregar más nodos. Hay una pluma que añade nodos, hay otra que resta nodos. Veamos cómo va quedando nuestros elementos, y a continuación vamos a proceder a hacer el tercero. Este lo vamos a hacer de una manera diferente. Vamos a hacerlo agregando círculos. Vemos que esta figura son simplemente 3 círculos que están soldados. Entonces voy a agregar un círculo, lo hago que me quede lo más exacto posible, lo mido en los superiores y en los laterales, y lo duplico presionando la tecla Alt y Shift. Alt para duplicar y Shift para que me quede completamente horizontal, y luego presiono las teclas Control D para repetir la acción de duplicar. Entonces ahí tengo el elemento, tercer elemento, muy sencillo. Vamos con el último. Este es un poco más complejo, tenemos una forma más complicada. La vamos a hacer de una manera muy similar. Voy a buscar la curva, veo que la parte superior es un círculo. Voy a convertirlo en líneas para verlo bien. Veo este círculo, lo organizo para que me quede perfecto, y luego lo cojo de un extremo, con Shift y Alt lo duplico, y luego con Control D repito esta acción. Veamos que falta ajustar un poco. Ahí ya nos queda listo. Y ahora la parte inferior simplemente es un rectángulo. Ahí ya nos va quedando nuestra figura. Veamos que en esta parte tenemos algunos círculos que tienen que restársele al rectángulo. Los voy a enviar hacia adelante, y uno por uno, a través de la herramienta de buscatrazos, le voy a recortar ese objeto al rectángulo. Luego selecciono todos los elementos y voy a ir a la opción de soldar. Ya tengo todos los 5 objetos perfectamente calcados. Les doy un color para diferenciarlos, y veamos que quedaron exactamente iguales a la figura que se tenía de muestra, solamente que se les dio un color para diferenciarlos. Pero como les decía al principio en el video, lo importante a la hora de calcar es buscar la perfección. Bueno, este ejemplo era para ilustrar la forma de calcar con la herramienta pluma. Espero que les sea muy útil.